Me llamo Elena Márquez y desde que tengo memoria, las risas han sido el eco constante que acompañó mis pasos. No hablo de risas cálidas, de esas que nacen de la alegría compartida. Hablo de carcajadas crueles, hirientes, que me perseguían en la escuela, en mi casa, incluso en reuniones familiares. Siempre fui la torpe, la rara, la que nunca encajaba. En la escuela, los compañeros se burlaban de mi ropa sencilla, heredada de mi hermana mayor. Yo bajaba la cabeza, intentando desaparecer, pero las risas me envolvían como una jaula invisible. «Mira cómo camina Elena», decían, «parece un pato». Y todos reían, como si mi existencia misma fuera un chiste. En casa tampoco encontraba refugio. Mi madre siempre comparaba mis notas con las de mi hermana, Verónica, la favorita. ¿Por qué no puedes ser como ella? Siempre tan brillante, tan segura de sí misma. Tú, en cambio, apenas logras pasar. No importaba cuánto estudiara, cuánto me esforzara, nunca era suficiente. Y cuando intentaba defenderme, la respuesta era la misma, risas. «Ay, Elena, no seas dramática», decían. «Aprende a reírte de ti misma». Pero yo no podía. Porque no era humor. Era humillación. Recuerdo una escena que todavía me quema. Tenía 14 años y nos pidieron exponer en clase un proyecto. Pasé noches enteras preparando el mío, dibujé, investigué, practiqué frente al espejo. Quería demostrar que también podía brillar. Cuando llegó mi turno, mis manos temblaban, pero logré empezar. Sin embargo, a mitad de mi exposición, un compañero gritó: «No se le entiende nada. Habla como un robot». La clase entera estalló en carcajadas. Sentí como las lágrimas me subían a los ojos, pero me obligué a terminar. Al bajar del estrado, uno de ellos me puso un papel en la espalda con la palabra payasa. Esa fue la primera vez que deseé desaparecer. Los años pasaron y las burlas cambiaron de escenario, pero no de tono. En la universidad, cuando intentaba participar en algún debate, siempre había alguien que interrumpía con un comentario sarcástico. En mi primer trabajo, mi jefa me presentaba como la tímida del grupo, y mis compañeros se reían cuando cometía el más mínimo error. Lo peor era que esas risas venían también de quienes debían protegerme. Mi propia hermana, Verónica, encontraba diversión en hacerme sentir menos. «Eres un desastre, Elena. Si no fuera por mamá y papá, no sabrías ni vestirte sola». Y los demás reían, como si fuera cierto, como si yo no pudiera valerme por mí misma. Me convertí en una experta en fingir que no me importaba. Caminaba con la cabeza baja, evitaba las conversaciones, prefería el silencio a la burla. Pero por dentro, cada risa se convertía en una cicatriz invisible. Había noches en que me encerraba en mi cuarto y lloraba en silencio para que nadie me escuchara. Me miraba al espejo y me preguntaba, ¿realmente soy lo que ellos dicen? ¿Soy ridícula, inútil, torpe? Con el tiempo, empecé a creerlo. La repetición constante de esas palabras me convenció de que nunca sería suficiente, de que siempre sería motivo de risa. Sin embargo, en lo más profundo de mi corazón, había una pequeña chispa que se negaba a apagarse. Una voz interna que, aunque ahogada por las carcajadas, me susurraba: «Algún día se arrepentirán. Algún día verán quién eres de verdad». Esa voz fue lo único que me sostuvo. La burla más dolorosa llegó en una fiesta familiar. Era el cumpleaños de mi padre y toda la familia estaba reunida. Decidí cantar una canción en su honor, como un gesto sincero. Ensayé durante días, porque sabía que mi voz no era perfecta, pero lo hacía con amor. Cuando empecé a cantar, algunos primos comenzaron a imitarme en tono ridículo. Mi hermana Verónica, entre risas, dijo en voz alta: «Pobre Elena. Cree que puede ser cantante». La sala entera estalló en carcajadas. Mi padre trató de calmar la situación, pero demasiado tarde. Yo ya estaba con el corazón roto, con las lágrimas corriendo por mis mejillas mientras la canción se ahogaba en mi garganta. Esa noche, encerrada en mi habitación, me juré a mí misma que nunca más permitiría que sus risas definieran quién era. Desde fuera, parecía que me resignaba.
Pero por dentro, algo se estaba gestando. El dolor se estaba transformando en furia. No una furia escandalosa, sino silenciosa, paciente, letal. Porque entendí que las risas no durarían para siempre. Que la vida siempre da vueltas. Y cuando llegara mi momento, cuando mi oportunidad apareciera, yo no solo dejaría de ser motivo de burla. Sería motivo de miedo. Después de aquella fiesta en la que me ridiculizaron por cantar, sentí que algo dentro de mí se quebró. Ya no era solo una adolescente insegura, era una mujer joven cargando con el eco de cada risa, con cada palabra cruel que había recibido durante años. El dolor se convirtió en un peso que me acompañaba a todas partes. Recuerdo mis primeros años en la universidad. Llegaba a clase con el corazón encogido, temiendo ser el centro de nuevas burlas. Caminaba con la cabeza baja, intentando pasar desapercibida. Algunos compañeros se reían de mi acento al leer en voz alta, otros criticaban mi ropa sencilla. Yo fingía no escuchar, pero por dentro me quemaba. En los pasillos veía a mi hermana Verónica rodeada de amigos, siempre segura, siempre perfecta. A veces pasaba frente a mí, y con una sonrisa condescendiente, me decía: «Elena, no te esfuerces tanto. Nunca vas a destacar». Y todos reían, como si fuera la verdad más obvia del mundo. Ese patrón se repetía en cada espacio, en la familia, en la universidad, en los trabajos que conseguí después. En mi primer empleo, trabajaba horas extra, hacía el trabajo que nadie quería, y aún así era la chica tímida de la oficina. Cuando cometía un error, los murmullos eran inevitables. Pobre Elena, siempre equivocándose. No importaba que al día siguiente corrigiera el error y entregara el proyecto completo. Nadie veía mis logros, solo magnificaban mis tropiezos. Esa indiferencia disfrazada de burla era más cruel que cualquier insulto. Porque no me trataban como una persona con valor, sino como un chiste repetido que todos disfrutaban. Las noches eran mi refugio y mi tortura. Encerrada en mi habitación, lloraba en silencio, con la almohada apretada contra mi rostro para que nadie me escuchara. Me miraba al espejo y me preguntaba: ¿quién soy? ¿Soy de verdad esa persona inútil de la que todos se ríen? A veces pensaba en rendirme, en aceptar que mi destino era vivir a la sombra de Verónica y ser la broma eterna de mi familia. Pero entonces, esa chispa que siempre había estado dentro de mí se encendía de nuevo. Esa voz interna, casi apagada, me susurraba: «No, Elena. No eres lo que ellos dicen. Eres mucho más. Algún día lo demostrarás». El dolor comenzó a transformarse en un motor extraño. Si no podía recibir aprobación, recibiría algo más, fuerza. Comencé a leer libros de superación personal. Historias de mujeres que habían sido humilladas y que luego triunfaron. Encontré inspiración en cada página. Me refugié también en los estudios. Decidí que, aunque nadie lo reconociera, yo sería la mejor versión de mí misma. Pasaba noches enteras estudiando, practicando, aprendiendo. Mientras otros salían de fiesta, yo me quedaba en casa escribiendo planes, soñando con un futuro distinto. En secreto, me inscribí en cursos en línea de administración, liderazgo y oratoria. Al principio me temblaba la voz cada vez que tenía que hablar frente a una cámara, pero poco a poco fui ganando confianza. Era como si me estuviera entrenando en la oscuridad, esperando el día en que tendría que enfrentar al mundo. En paralelo, empecé a trabajar en mi apariencia, no por vanidad, sino por dignidad. Cambié mi forma de vestir poco a poco, encontré un estilo que me hacía sentir segura. Empecé a hacer ejercicio, no para agradar a los demás, sino para demostrarme a mí misma que podía ser disciplinada. Cada kilo que perdía, cada músculo que se fortalecía, era una prueba de que yo tenía el control de mi vida. Mientras tanto, la familia seguía sin notarlo. Para ellos yo seguía siendo la invisible, la torpe. Y esa indiferencia me favorecía, porque me daba más tiempo para crecer en silencio. Un día, en una reunión familiar, escuché a Verónica presumir de su nuevo ascenso en la empresa donde trabajaba. Todos la aplaudían, todos la felicitaban. Yo, como siempre, estaba en un rincón.
Pero algo había cambiado, por primera vez no sentí envidia ni tristeza. Sentí determinación. «¿Qué disfrute ahora?», pensé. Porque cuando llegue mi momento, nadie se reirá más de mí. El dolor acumulado durante años se convirtió en mi combustible. Guardaba cada recuerdo de humillación como una motivación secreta. Cuando mis compañeros se reían de mí en el trabajo, yo pensaba, reíd ahora, que ya veréis después. Cuando mi familia me trataba como un adorno en las reuniones, yo me repetía, algún día. La que estará en el centro seré yo. La diferencia fue que dejé de reaccionar con lágrimas y empecé a reaccionar con acción. No intentaba convencerlos de que valía algo. Me convencía a mí misma, y eso era suficiente. Poco a poco, esa transformación interior empezó a reflejarse en el exterior. Conseguí un nuevo empleo, mejor remunerado y con más responsabilidades. Al principio dudaban de mí, pero mis resultados comenzaron a hablar más alto que sus prejuicios. Mis jefes me empezaron a ver como alguien confiable. Mis colegas, como alguien que aportaba valor. Y yo, como alguien que por fin empezaba a romper el molde en el que me habían encerrado. Pero aún no era suficiente. Sabía que la verdadera revancha no vendría solo de un ascenso o un reconocimiento laboral. Mi venganza sería mucho más grande. Se trataba de cambiar la historia. De hacer que todos aquellos que alguna vez se rieron de mí, algún día me miraran con respeto o con miedo. Los meses se transformaron en años y mi vida comenzó a tomar un rumbo distinto. Cada paso que daba era una pequeña victoria contra la imagen que habían construido de mí. Pero aunque empezaba a sentirme más fuerte, todavía cargaba con una deuda invisible. La necesidad de demostrar, no solo a mí misma, sino también a todos los que se habían reído de mí, que no era la caricatura que habían pintado. Un día, después de una larga jornada de trabajo, me senté frente al espejo y me observé con detenimiento. Ya no era la chica de hombros caídos, con los ojos enrojecidos por el llanto. Ahora veía una mujer con mirada firme, con cicatrices invisibles, pero también con una determinación que nunca había sentido antes. En ese momento lo comprendí, no podía seguir viviendo solo para sobrevivir al dolor. Tenía que renacer. Empecé a organizar mi vida como si fuera un proyecto personal. Dividí mis metas en etapas: crecimiento profesional, independencia económica y desarrollo personal. Era un plan de guerra, pero también un plan de vida. En el trabajo, acepté cada desafío que se me presentaba. No importaba si eran tareas pesadas o proyectos complejos. Todo lo tomaba como una oportunidad para demostrar mi capacidad. Al principio mis superiores no confiaban del todo en mí, pero con el tiempo, mis resultados comenzaron a ser incuestionables. Aprendí a liderar equipos, a negociar contratos, a tomar decisiones bajo presión. Por las noches, me dedicaba a estudiar. Me inscribí en un máster en Administración y Gestión de Empresas. No fue fácil, muchas veces llegaba agotada a casa, pero me obligaba a repasar apuntes, a leer, a preparar exámenes. Cada diploma que obtenía lo guardaba como un trofeo silencioso, esperando el día en que tendría que mostrarlo. También trabajé en mí misma. Descubrí que mi mayor enemigo no eran las risas de los demás, sino las voces en mi cabeza que habían repetido durante años que no valía nada. Para silenciarlas, comencé terapia. Hablé por primera vez de mis heridas, de las noches de llanto, de las humillaciones. No fue fácil abrir esas heridas, pero entendí que la única forma de sanarlas era sacarlas a la luz. La terapia me ayudó a redescubrir mi valor. Aprendí a mirarme con compasión, pero también con exigencia. Me repetía frente al espejo: no eres la torpe. No eres la invisible. Eres Elena, y mereces respeto. Mientras tanto, mi hermana Verónica seguía brillando en el círculo familiar. Siempre impecable, siempre exitosa, siempre con el aplauso de todos. Yo la observaba en silencio, ya no con envidia, sino con paciencia. Porque sabía que su brillo estaba construido sobre la comparación conmigo. Y un día, esa comparación dejaría de ser válida. En reuniones familiares seguían tratándome como la rara, la que no tenía mucho que aportar. Pero yo ya no sufría por eso.
Guardaba silencio, sonreía con calma y pensaba que se rían ahora. Ya verán después. El punto de quiebre llegó cuando mi empresa me ofreció un proyecto internacional. Tenía que liderar la apertura de una nueva sede en otro país. Era un reto enorme, pero lo acepté sin dudarlo. Los primeros meses fueron difíciles, nuevas culturas, nuevas exigencias, nuevos obstáculos. Pero logré sacar adelante el proyecto. Cuando inauguramos la sede y recibí un reconocimiento público de la directiva, sentí que la Elena del pasado, aquella a la que todos llamaban inútil, finalmente había muerto. Ese viaje me dio no solo experiencia, sino también contactos, aliados y una reputación profesional que comenzó a crecer más allá de mi entorno cercano. Regresé a mi ciudad 3 años después, convertida en alguien completamente distinta. Había ahorrado lo suficiente para comprar mi propio apartamento, conducía un coche nuevo y, sobre todo, caminaba con la seguridad de quien sabe lo que vale. Elena, la torpe, la invisible, ya no existía. Ahora era Elena Márquez, la profesional reconocida, la mujer que había levantado un proyecto internacional, la que hablaba con fluidez en conferencias y la que recibía ofertas laborales de empresas importantes. Y sin embargo, en mi familia seguían tratándome como la misma de siempre. En una cena, Verónica dijo en tono burlón: «Ay, Elena, ¿sigues trabajando en esa oficinita? No entiendo cómo puedes aguantar algo tan aburrido». Las risas no tardaron en llegar. Yo sonreí con calma y respondí: «No es una oficinita. Acabo de regresar de dirigir la apertura de una sede internacional». «Pero sí, supongo que para ti es aburrido». El silencio que siguió fue el más dulce que había escuchado en años. Por primera vez, las risas se cortaron en seco. Esa noche, en mi habitación, me prometí algo más grande. No bastaba con pequeños gestos de reivindicación. Mi verdadera venganza tenía que ser pública, clara, imposible de negar. Tenía que construir algo tan sólido, tan innegable, que hasta los que más se habían reído de mí se vieran obligados a tragarse sus carcajadas. Desde entonces, empecé a planearlo todo con detalle. Me involucré en proyectos cada vez más ambiciosos. Acepté conferencias, escribí artículos, me dejé ver en espacios donde mi voz era escuchada y respetada. Poco a poco, mi nombre empezó a sonar en círculos donde antes no existía. Sabía que el destino me estaba preparando para el momento de mi regreso triunfal. Y cuando llegara, no serían necesarias palabras hirientes ni venganza sangrienta. Bastaría con la verdad, yo, de pie, fuerte, victoriosa. La misma a la que un día llamaron torpe, ridícula e inútil. El día del Congreso amaneció claro y frío, como si la ciudad entera supiera que algo estaba por cambiar en mi vida. Me desperté temprano, demasiado temprano, con el corazón latiendo fuerte. Frente al espejo, me quedé observando mi reflejo durante varios minutos. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la niña tímida de hombros caídos ni la joven que se encerraba a llorar por miedo a las burlas. Esa mujer tenía los ojos firmes, el gesto sereno y una seguridad que nunca había sentido antes. Elegí un traje azul marino, sobrio pero elegante, que me hacía sentir poderosa sin necesidad de ostentación. Mientras me maquillaba, recordé cada escena del pasado, los papeles de payasa pegados en mi espalda, las carcajadas en los cumpleaños familiares, los comentarios de mi hermana Verónica despreciando todo lo que hacía. Ese dolor, que durante años me pesó como una cadena, ahora era la gasolina que me impulsaba a caminar hacia el escenario. Respiré hondo y susurré en voz baja, como un mantra: «Hoy no se reirán. Hoy me mirarán». El auditorio estaba abarrotado cuando llegué. Empresarios, periodistas, estudiantes, familias enteras. Reconocí varios rostros familiares en las primeras filas, mis padres, mis tíos, algunos primos y, por supuesto, mi hermana Verónica, impecable como siempre, con ese aire de superioridad que la caracterizaba. Cuando nuestros ojos se cruzaron, me lanzó una sonrisa condescendiente, como quien dice: «Qué bueno que al menos intentas estar aquí». Lo que ella no sabía era que mi nombre estaba a punto de aparecer en la pantalla principal como ponente principal del Congreso.
Me senté en una de las sillas reservadas para los invitados, esperando mi turno. El murmullo de la sala era constante, una mezcla de voces ansiosas y pasos apurados. Mis manos temblaban un poco, pero no de miedo, de emoción contenida. Había esperado demasiado tiempo este momento. Finalmente, el presentador tomó el micrófono y anunció con voz firme. Con ustedes, la ponente principal de esta jornada, directora de proyectos internacionales y reconocida líder en su sector, Elena Márquez. Un murmullo recorrió la sala. Vi cómo Verónica abría los ojos sorprendida. Cómo mis padres se inclinaban hacia adelante para asegurarse de haber escuchado bien. El silencio que siguió fue casi poético. Me levanté despacio, con paso seguro, y avancé hacia el escenario. Los reflectores me cegaban un poco, pero sentí que esa luz me pertenecía. Tomé el micrófono con calma, miré al público y comencé. Buenas tardes. Es un honor para mí estar hoy aquí, en mi ciudad, compartiendo con ustedes no solo cifras o estrategias, sino una historia que me pertenece y que, quizás, también pueda pertenecerles a ustedes. La sala enmudeció. Incluso quienes cuchicheaban en las últimas filas se callaron. Durante años continué, fui motivo de risa. No de esas risas que alegran, sino de las que hieren. En la escuela, en mi familia, en mis primeros trabajos. Siempre había alguien que encontraba divertido señalar mis errores, exagerar mis defectos, burlarse de mis intentos. Hice una pausa y vi cómo varios bajaban la mirada. Mi hermana, incómoda, se removió en su asiento. Me hicieron creer que no era suficiente, dije, con la voz más firme. Pero aprendí algo, las risas no definen quién eres. Lo que te define es lo que haces con ellas. Expliqué mi historia sin dar nombres, pero cada palabra era un espejo en el que muchos se reconocieron. Hablé de resiliencia, de noches de lágrimas que se convirtieron en madrugadas de estudio. De cómo cada burla me impulsó a trabajar más duro. Proyecté imágenes de la sede internacional que había dirigido, los equipos que había formado. Los proyectos que habían nacido de mi esfuerzo. Esto, señalé la pantalla, no es un trofeo personal. Es la prueba de que ningún apodo, ningún chiste cruel, ninguna carcajada puede determinar el destino de alguien que se niega a rendirse. Un aplauso tímido comenzó en una esquina y poco a poco se transformó en una ovación de pie. Sentí como la energía de la sala me envolvía. Como si todas esas voces que antes me habían callado ahora me reconocieran. Al terminar mi ponencia, bajé del escenario con la cabeza en alto. Decenas de personas se acercaron a felicitarme, colegas, empresarios, incluso desconocidos que me agradecían por compartir una historia tan sincera. Algunos me decían que mis palabras les habían dado valor para enfrentar sus propios miedos. Entre la multitud vi a mis padres. Sus ojos estaban brillosos, llenos de una mezcla de orgullo y vergüenza. Mi padre me abrazó fuerte, como si quisiera borrar años de indiferencia. Mi madre, en voz baja, solo alcanzó a decir: «No sabía que habías llegado tan lejos». Yo sonreí. No necesitaba sus disculpas. El simple hecho de que lo reconocieran era suficiente. Pero el momento más esperado fue cuando Verónica se acercó. Su seguridad habitual se había desmoronado. Tenía la sonrisa tensa, los ojos esquivos. No tenía idea de todo lo que habías logrado, me dijo, tratando de sonar natural. La miré directo a los ojos. Claro que no lo sabías, Verónica. Nunca te interesó mirarme. Ella se quedó muda. Fue la primera vez que la vi sin respuesta, sin armas. Y en ese silencio comprendí que mi venganza ya estaba cumplida, no con gritos, no con insultos, sino con la simple verdad que brillaba más fuerte que todas sus burlas. Esa noche, ya en casa, revisé las fotos del evento. Me vi en el escenario, con la sala llena de aplausos. Y recordé a la niña que un día cantó en un cumpleaños y terminó llorando por las risas crueles. Sonreí con serenidad. El círculo estaba cerrado. Los que un día se rieron de mí, ahora me habían escuchado con respeto. Los que me hicieron sentir invisible, ahora me habían visto brillar bajo la luz de los reflectores. Y aunque ninguno lo admitiera en voz alta, yo sabía que lo habían sentido, mi venganza.
El congreso terminó, pero su eco continuó resonando durante semanas. No solo por lo que había dicho, sino por lo que representaba. De pronto, mi nombre comenzó a circular en periódicos locales, en artículos digitales y en programas de radio que comentaban la ponencia. La historia inspiradora de Elena Márquez, titulaban algunos. Lo que para mí había sido simplemente la culminación de años de esfuerzo. Para otros se convirtió en un ejemplo de resiliencia. ¿Y eso me sorprendió? Porque durante tanto tiempo había sido invisible que jamás pensé que mis palabras tendrían tanto alcance. Pero más allá de los medios, lo que más me impactó fue la reacción de quienes realmente habían marcado mi vida con sus burlas. Mis padres comenzaron a tratarme con una deferencia extraña, como si quisieran recuperar el tiempo perdido. Mi padre, que rara vez hablaba de sentimientos, me llamó un día para decirme: «Hija, siempre creímos que estabas detrás de Verónica, pero ahora entiendo que caminabas en tu propio camino y que era más grande de lo que imaginábamos». Mi madre, con lágrimas en los ojos, me confesó: «Me equivoqué al compararte. No veía tu valor porque estaba cegada por las apariencias». Yo los escuchaba con calma. No sentía odio, pero tampoco buscaba sus disculpas. Ya no las necesitaba. Mi venganza no consistía en verlos arrepentidos, sino en saber que yo ya no dependía de su aprobación. Con Verónica fue diferente. Ella había sido la voz más cruel en mi vida, la que más veces me había hecho sentir un chiste. Durante días después del congreso, intentó acercarse con mensajes y llamadas. Decía cosas como: «Podríamos trabajar juntas. Siempre supe que tenías talento, aunque lo ocultabas». Sus palabras eran tan falsas como las sonrisas que me dedicaba en el pasado. La diferencia era que ahora yo no necesitaba responder. Una tarde, me buscó directamente en mi oficina. Entró con ese aire de seguridad que siempre la acompañaba, aunque sus ojos delataban nervios. «Elena, escúchame. Sé que no siempre fui la mejor hermana», empezó a decir. La interrumpí con serenidad. No siempre, Verónica. Nunca lo fuiste. Y ya no me importa». Su rostro se tensó. Quiso replicar, pero el silencio entre nosotras fue más elocuente que cualquier palabra. Por primera vez, ella estaba frente a mí sin poder reírse, sin poder minimizarme. Por primera vez, era yo quien tenía el control. En la ciudad también hubo cambios. Aquellos compañeros de la escuela que me llamaron payasa me enviaron mensajes por redes sociales. Algunos pedían perdón, otros intentaban disfrazar sus disculpas con bromas. «Mira que al final sí resultaste brillante». Los ignoré. No necesitaba su reconocimiento tardío. Habían tenido la oportunidad de verme cuando más lo necesitaba y eligieron reírse. Yo ya no era la misma niña que imploraba aprobación. Ahora era una mujer que sabía su valor y que no necesitaba migajas de nadie. El verdadero triunfo, sin embargo, no estaba en los aplausos ni en los titulares. Estaba en mí. Por primera vez en mi vida, podía caminar sin sentirme perseguida por carcajadas invisibles. Por primera vez, mis noches ya no estaban llenas de lágrimas, sino de proyectos, de sueños, de paz. Me descubrí disfrutando de cosas simples: leer en el balcón, viajar sola a lugares que antes me parecían imposibles, reírme con nuevas amistades que me conocían por lo que era, no por lo que otros decían de mí. Un día, mientras caminaba por el mismo parque donde de adolescente lloraba en secreto, me detuve frente a un banco. Recordé a la niña que allí se sentaba con la cabeza baja, convencida de que no valía nada. Cerré los ojos y la imaginé mirándome. «Lo logramos», le susurré. Nadie volvió a reírse de nosotras. La vida me enseñó que la venganza no siempre es gritar ni humillar con las mismas armas. La mía fue distinta. Construí en silencio, avancé paso a paso y dejé que mis logros hablaran por mí. No necesité destruir a nadie con mis manos. Se destruyeron solos, ahogados en el contraste entre sus burlas y mi verdad. Ellos se rieron de mí, pero al final sintieron mi venganza. Y yo descubrí que la mejor venganza no fue hacerlos sufrir. Fue ser libre de sus risas para siempre.